Hoy analizaremos la historia de la contabilidad desde su punto más natural y primitivo hasta su modernización y evolución con el pasar del tiempo, las generaciones y civilizaciones, analizando personajes y acontecimientos históricos dentro de ella. Los antecedentes de la contabilidad financiera, comenzando por la etapa primitiva, cuando el hombre primitivo solo buscaba supervivencia, no había bienes materiales ni concepto de número. Solo sabían contar hasta 2 o 3. Lo que se cazaba o recolectaba se consumía de inmediato sin dejar registros. Fueron avanzando y llegamos a Homo habilis. Desarrollaron herramientas eficientes en caza y recolección, se especializaron en trabajo, domesticaron animales para la agricultura y surgen bienes comunes. Con esto apareció la especialización del trabajo. Algunos cazaban, otros fabricaban las herramientas. Se domesticaron los animales y se inició la agricultura, lo que permitió comunidades sedentarias. Nacieron los primeros bienes colectivos compartidos dentro de la sociedad. Luego, cuando los grupos humanos crecieron, comenzaron a organizarse en clanes. Existía competencia territorial y guerras entre clanes. Los jefes tenían que administrar a su grupo, incluyendo esclavos, tierras y herramientas. Aparecieron los excedentes de riqueza, lo que generó la necesidad de llevar un control sobre estos bienes. Con la invención de la escritura surgieron los primeros registros contables. En este momento aparece la figura del escriba o tesorero, considerado el antecedente directo del contador. Este punto es muy importante porque aquí nace la contabilidad primitiva. La escritura permitió registrar y dejar constancia de bienes y transacciones. Con el tiempo, el trabajo asalariado comenzó a aparecer como una forma más sutil de esclavitud. Aunque el trabajador recibiera un pago, este era solo una parte de lo que producía. El resto se quedaba en manos del contratante. Para controlar lo que se debía y lo que no se había pagado, se empezaron a llevar inventarios y registros más sistemáticos. En este contexto, la contabilidad empezó a ser vista no solo como registro, sino también como un método de control económico. Aquí la contabilidad ya cumple una función clara, y es garantizar el control de la riqueza y del trabajo. Finalmente, con el surgimiento del comercio, la contabilidad recibió un gran impulso. La especialización del trabajo hizo que las personas tuvieran que intercambiar bienes. El comercio se convirtió en una fuente adicional de riqueza. Fue necesario llevar cuentas sobre intercambios, deudas y pagos. Así, la contabilidad evolucionó de ser una práctica rudimentaria a convertirse en una práctica organizada y fundamental en la vida económica. Este es el momento en el que la contabilidad empieza a tomar la forma que más tarde se consolidaría en las civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y Grecia. Entonces, los antecedentes de la contabilidad financiera muestran cómo el ser humano pasó de una vida basada únicamente en la supervivencia a una vida en la que debía organizar y controlar recursos. Cada etapa, desde el Homo habilis, los clanes, el trabajo asalariado hasta el comercio, fue sumando aportes que dieron origen a la contabilidad como herramienta de registro, control y administración de la riqueza. Ahora procederé a dar una breve explicación sobre el tema del periodo empírico de la contabilidad financiera. En el libro se nos hace referencia sobre 4 culturas muy distintas, pero que a su vez tuvieron uno de los grandes aportes no solo en varios aspectos de la vida como actualmente lo conocemos, ya sea como en defensa, ciencia, tecnología, economía, etcétera, sino que también tuvieron algo que ver en la contabilidad y cómo ellos solían manejar la contabilidad en esas épocas, a pesar de que la contabilidad se vino a formalizar años después del Renacimiento. La primera de ellas que quiero hacer como tal mención es sobre la región de Mesopotamia. Mesopotamia tuvo diversos aportes muy importantes para el mundo en varios aspectos generales, y entre ellos pues se data que en el año 6000 a.C. ya se llevan varios acentos contables. Entre ellos pues los suelen hacer en tokens que eran como de manera que representan las figuras de los bienes que tenían las personas, y los empaques de arcilla que representan también los bienes. Y pues estos controles pues los solían llevar las personas, y también los templos, los cuales eran los bancos de la época que podían hacer depósitos y prestaciones.
Estas cuentas las solían hacer también en tablillas de barro, las cuales en la parte de arriba más que todo solían estar el saldo de la cuenta. Las cuentas podían ser positivas y negativas y en la parte final era el total de toda la cuenta en general. Y esto pues también tenía una serie de normas, las cuales eran regidas por uno de los códigos más importantes del mundo, ya que fue los primeros códigos jurídicos como tal, el cual fue el código de Hammurabi. Con el fin de que haya un mejor orden y una mejor forma de llevar las cuentas como tal en esa época. Eso también a causa porque en esos años la economía en Mesopotamia era una de las más influyentes y estaba creciendo en un auge gigantísimo. Bueno, ahora procederé a hablar con la siguiente civilización, que es la civilización de Egipto. Esta contabilidad como tal no se lleva en todas las personas, sino que la lleva sobre todo las altas cortes, las personas más relacionadas con el imperio, etcétera. Y pues la característica de estas cuentas es que estas eran hechas en papiros, una especie de papel, y las solían hacer en un tipo de escrito muy diferente al jeroglífico tradicional egipcio, la cual era llamada la eriática. Este tipo pues era, pues como yo le decía, se distinguía del jeroglífico normal, ya que tenían una estructura muy repetitiva, y no solo eso, también solían llevar la escritura pues en orden cronológico. Esto va a ser muy común y no solo va a ser muy común en las demás civilizaciones, por no decir más adelante y en la actualidad que las cuentas se llevan en orden cronológico. Cuando pasó en tal fecha, luego fecha después, 1 de enero, 2 de enero y así. Luego pues ahí entramos más a detalle en una de las civilizaciones que fueron de las más que aportaron en todo el mundo, la cual fue la civilización griega. La civilización griega pues es una de las más conocidas debido a que por sus pensadores, por la ciencia y por diversos aportes, sobre todo en la parte del pensamiento numérico, de los axiomas, entre otros. Pero no venimos a hablar de eso, sino que venimos a hablar más que todo de los aportes de la contabilidad ahí. La contabilidad se empezó a aplicar más que todo allí fue por el auge de la economía griega. Y ellos tenían un propio sistema contable como tal. Y también algo en común con lo que era la civilización de Mesopotamia, era que esta contabilidad la solían llevar los templos, los cuales pues también en esa época pues los templos allí en Grecia eran más que todo bancos, y los fieles solían donar varios bienes a los templos griegos, y no solo en eso, sino que también en las operaciones del Estado griego. Esto pues al principio solo era realizado solo en la capital Atenas, pero conforme fue avanzando el auge económico y fue avanzando todo eso, se iba expandiendo más alrededor del Mediterráneo, en las ciudades. Y con esto pues pues los templos ya tenían la capacidad de hacer letras de cambio, cheques, etcétera. Y como tal, pues como ya lo mencioné anteriormente, en Grecia ya pues tenían un propio sistema contable. Y esto lo hacían a través de 2 libros muy importantes, el cual era el diario y el libro de cuentas. Y todo esto ocurrió más que nada aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Pero como tal no tuvo un avance tan significativo, tanto aporte como lo fue en Egipto o en Mesopotamia. Aunque pues me olvidé decir eso, porque pues para aclarar tampoco en Egipto no hubo un gran aporte que digamos. Bueno, y por último quiero hacer la última mención a una civilización la cual fue una de las más importantes del mundo, la cual fue el Imperio Romano. Este imperio pues destacó más que todo en varios aspectos como el derecho, la economía y en defensa, más que todo. Y el cual pues tenía también el mismo otro sistema contable propio de ellos. Esto de manera muy organizada. Aunque pues no se tenía tan en claro si ellos solían utilizar o la partida doble o partida simple como tal. Pero tenían varios métodos de contabilidad. Entre ellos voy a mencionar el Cardet, donde los jefes solían anotar los ingresos, y el Aceptum, donde solían anotar los gastos. Y el último que voy a mencionar es el Expensum, que es el diario, como el registro diario como tal. Esto a raíz de la muerte de muerte de Alejandro Severo, donde la cual surgió la primera norma contable, la cual fue la ley Paeteya Papiria. Ocurrió aproximadamente en el año 3025 a.C. Y como tal, esto provocó que la contabilidad ganara mucha relevancia en el Imperio Romano. Y algo común que tenía el Imperio Romano con Grecia es que en ambos solían utilizar 2 libros, el cual era el Adversaria, que lleva las operaciones de caja, y el Cardet, que daba los registros diarios y un control más preciso sobre del patrimonio de las personas.
y los banqueros pues perfeccionaron estas técnicas contables para, más que todo, para gestionar los recursos de ejército, defensa y en varios aspectos. Y pues entonces pues esto pues fue muy importante a la hora del éxito del Imperio Romano, hasta su caída. Periodo de divulgación y consolidación de la partida doble. Registros contables de Europa en la Edad Media. Inicia después de la caída del Imperio Romano, lo que hace que el comercio disminuyera y que la técnica contable se perdiera y tocara desarrollarla casi desde cero. A mediados del siglo VII surge una moneda de aceptación internacional, la cual facilita las actividades contables. Esta moneda es emitida por Constantinopla y se llama solidus. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media, en la contabilidad, la religión tenía una muy grande influencia y por eso la Iglesia llevaba registros contables de todas sus propiedades terrenales. Otro ejemplo que podríamos colocar de los inventarios anuales podría ser al rey Alfonso, que este obligaba a los funcionarios públicos a llevar cuentas de forma anual. Y también podríamos colocar a Carlos Magno, que él hace una ordenanza que obliga básicamente a los escribanos a hacer un registro anual de las propiedades del imperio y llevar de manera escrita en los libros los ingresos y los egresos de esto mismo. En las repúblicas comerciales italianas y los Países Bajos, que era básicamente donde se concentraba el comercio de la Edad Media, hicieron métodos para la práctica contable. Es allí donde se puede decir que surge la contabilidad moderna con un enfoque patrimonial. Allí mismo, en estas repúblicas, fue donde se desarrolló el método de la partida doble, el cual fue un avance del registro de operaciones comerciales del libro memorial, sin un orden específico, a un método de partida simple y ordenada. El libro de partida doble que es más antiguo que se conoce es el de Massari, de Génova en 1340. Habían otras partes donde la técnica era mucho mejor. Por ejemplo, tenemos que la técnica de Toscana era mejor que la de Venecia, y esta se llegó a difundir y se llegó a llamar allá Venecia, pero ya claramente esto después de Massari. Cada técnica manejaba términos diferentes. Por ejemplo, en Génova utilizaban el debe y el haber. Ya después de que se desarrollaran todas estas técnicas, se perfeccionaran, empezó la difusión del conocimiento contable. En esto tenemos que los hijos de los comerciantes eran obligados a capacitarse en las universidades, que en ese tiempo eran de los monasterios, los monjes. Como pionero de esta difusión de conocimientos contables, conocemos al pionero Benedetto Cotrugli, que nos decía que él se basaba en 3 libros: el Cuaderno Mayor, Giornale Diario y Memoriale Borrador. Estos conocimientos se difundieron mayormente en Génova, Florencia y Venecia, por ser centros comerciales, industriales y bancarios, y por ser los pioneros de la utilización de la partida doble. Lo más importante de resaltar en esta época fue la imprenta, lo cual ayudó mucho a que estos conocimientos pudieran llegar a más partes del mundo y fueran más fáciles de obtener para quienes querían iniciar dentro de este campo de la ciencia. Ahora bien, a partir de ese momento, Luca Pacioli se convierte en el padre de la contaduría pública, pero sin embargo, el conocimiento que él aplica no es un conocimiento que él creó, es un conocimiento que ya existía, el cual luego él lo llevó a globalizar gracias a la imprenta en 1540. Luego, con el paso del tiempo, esta técnica se fue perfeccionando, con Manzoni en 1534 clasificando las cuentas vivas de las muertas, Pietra que aplicó la contabilidad a bancos, comerciantes y monasterios. En 1543 difundió la partida doble en Inglaterra y en 1564 el primer tratado en español. Se estableció el valor legal de los libros contables, el cual era información difícil de obtener para muchas personas que querían comenzar dentro de este mundo. Luego, con el tiempo, estos desarrollos y conocimientos fueron llegando
a un punto en el que, gracias a esos cimientos que ellos dejaron, a partir de ahí es que nace la contabilidad contemporánea. Mi persona les va a hablar acerca de las escuelas de las doctrinas contables. En mi caso tengo 4 definiciones de las cuales encontré en el capítulo 1. Primera, escuela psicocuentista en Francia, siglo XIX. Esta escuela surge a partir de Edmond Dengret. Su propuesta era simplificar la contabilidad en solo 5 cuentas principales: caja, mercaderías, efectos a cobrar, efectos a pagar, pérdidas y ganancias. Su objetivo era que cualquier comerciante pudiera llevar fácilmente sus registros sin necesidad de grandes conocimientos técnicos. Aunque fue útil para la práctica, se criticó porque era demasiado reduccionista y no ofrecía fundamentos teóricos sólidos. Su aporte buscó simplificar el aprendizaje de la contabilidad. 2. Escuela Lombarda, Italia, siglo XIX, encabezada por Francesco Villa, considerado padre de la contabilidad moderna en Italia. Villa defendía que la contabilidad no debía verse solo como un conjunto de registros mecánicos, sino como una ciencia dentro de la organización de la empresa. Propuso que la teneduría de libros era apenas una herramienta y que lo esencial era entender la contabilidad como parte de la administración y del control de la actividad económica. Aporte: relacionaba contabilidad con la gestión y la organización empresarial. 3. Escuela Toscana, Italia, siglo XIX. Aquí destacan Francesco Marchi y Giuseppe Zerboni. Marchi divide las cuentas en 2 grandes grupos: las del propietario y las de corresponsales. Zerboni desarrolla la logismografía, que plantea que las cuentas representan relaciones jurídicas entre personas con derecho y obligaciones. Esto significaba que la contabilidad no debía limitarse a registrar lo económico, sino también a controlar jurídicamente las decisiones y los actos de los administradores. Su aporte incorpora el aspecto jurídico y de control a la contabilidad. 4. Escuela veneciana, Italia, siglo XIX-XX, liderada por Fabio Vesta, quien escribió La Ragionería. Vesta propone que la contabilidad sea considerada una ciencia del control económico. Para él, lo importante era el patrimonio económico de la empresa, no solo el jurídico. Afirma que toda magnitud que pueda expresarse en valor monetario debe ser objeto de la contabilidad. Esta visión es fundamental porque se acerca a lo que hoy entendemos como la contabilidad moderna, una herramienta de medición, control y gestión de la riqueza. Su aporte base la contabilidad científica y moderna.